noche, Radio Rioja. Cada momento del día y cada día de la semana tenemos una propuesta ideal. Radio Rioja 96.9. 11:05, después de esta nota, diría un colega, estate atento porque vamos a seguir regalando entradas para la fiesta mayor de los riojanos. Este tema fue comentario mío, creo que el viernes pasado, iba a ser el viernes pasado, sí, creo que, o entre el lunes por allí, que hablaba de las familias riojanas que perdieron este subsidio. Yo noté, por ejemplo, en mi factura, casi un 70% más, de 39, 40 que he llegado a pagar, a 52, y la última me ha llegado casi 70.000 pesos, ¿no? Porque para mí que estaba en esos subsidios, que ahora también se ha quitado, o sea, 2 quitas de subsidio creo que hubo, pero se perdió este subsidio energético con este nuevo esquema nacional, o sea, lo que pretende este presidente, ¿no? Doctor Bolognesi, ¿cómo estamos? Buen día. Buenos días, José Luis, buen día, David, buen día, equipo, buen día a todos los oyentes, un placer, como siempre, estar en contacto contigo. Hubo una quita nuevamente, o por lo menos, a ver, quita en forma directa no, pero con esta pérdida de este subsidio energético por el nuevo esquema nacional, es como que me quitaron parte del beneficio que tenía. Yo lo viví en carne propia en mi facturación de los últimos 2 meses. ¿Esto es real, doctor? Bien, José Luis, como lo estás anticipando, sí, podemos decir que hay una realidad en dicho. Hay un nuevo esquema de subsidio, ¿sí?, que rige a partir del 1 de enero, del consumo del 1 de enero, en donde se eliminó los subsidios que se venían aplicando, es decir, en esas 2 categorías existentes, que eran lo de bajos ingresos y medio ingreso, con un precio diferenciado por kilowatt, y ahora directamente hay 2 categorías, con subsidio y sin subsidio. Esa es la primera variante importante. La otra, a tener en cuenta, que con este tipo de esquema se realiza de la siguiente manera. Han dividido en 2 partes los 12 meses del año por temporada, es decir, hay una segmentación que abarca verano e invierno, en donde los subsidiados van a tener un beneficio entre el 50 y el 60% sobre el precio máximo de energía, es decir, el precio total sin subsidio, donde en el esquema anterior vos tenías un precio diferenciado que oscilaba en el orden de los 2.700 pesos el mega o 3.500 pesos el mega, sea si eras categoría de bajos recursos, bajos ingresos o ingreso intermedio. Si vos haces la ecuación que aproximadamente el mega sin subsidio oscila en el orden de los 70.000 pesos, esa quita debe entre un 50 y un 60% prorrateado en el primer semestre. Estás hablando que el subsidio... Sí, 100 arriba de 100 lucas. Una boleta. Vas a tener 30.000 pesos el mega, donde antes estaba en el orden de los 2.700 y 3.000 pesos. Acá hay un oyente que nos está escuchando y dice, Pablo, compañero mío ahí en CGT, dice, a mí de 72 que pagué, este mes la nueva me llegó 148. O sea, ahí está reflejado lo que estás contando, Remo. Claro, imagínate aquel que queda sin subsidio. Pero lo otro cambio importante es el limitante. En el esquema anterior, el N2, que era el de bajos recursos, no tan solo el precio de diferencia que tenía, sino que se te aplicaba a todo el consumo evidenciado por el usuario beneficiario. En el caso del NP tenías un limitante que era hasta 450 kilowatts a un precio diferenciado y luego se aplicaba tarifa plena. El esquema que está en vigencia es, en verano e invierno vas a tener los primeros 250 kilowatts de consumo
subsidiado con el esquema que te acabo de enunciar. Claro. Lo consumido por arriba de los 250 kilowatts en verano y en invierno va a tener ese beneficio del 50% del precio máximo. En el caso de la otra etapa de anualizada que abarca otoño-invierno, van a tener únicamente subsidiado en la misma porcentualidad únicamente los primeros 150 kilowatts. Lo consumido por arriba de los 150 kilowatts se aplica el precio máximo. Pero en La Rioja, cualquier casa te consume eso. Con 2 aires te consume mucho más en 2 días, en una semana. José Luis, es en La Rioja y es en cualquier parte del país. Imagínate en otoño, en las provincias, por ejemplo, vamos a La Rioja, las zonas cordilleranas, o vamos a las provincias patagónicas que ya empiezan a padecer bajas temperaturas, únicamente lo hace subsidiado en ese esquema que ya sufre un incremento, si lo comparo con el anterior, desde principio de otoño, únicamente tiene 150 kilowatts. En verano e invierno, las provincias como la nuestra, solamente 250 kilowatts. Sí, es seguro. Por ello que, bueno, esto viene a reflejar la tendencia que está aplicada desde las políticas nacionales a la quita paulatina de subsidios y donde el usuario ve reflejado importantes incrementos y no obedece a otra cosa que la quita de estos subsidios y el incremento que se ve en cada kilowatt facturado. Gaby. Ahora, ¿qué tal? ¿Cómo le va, director? Gabriela lo saluda, buen día. Gaby, buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Lo que no me queda claro es en qué se basa este incremento, porque estamos hablando obviamente de el tema de los ingresos que hay en cada hogar. La cuestión es que, por ejemplo, antes un hogar tenía un ingreso y tenía el subsidio. Ahora le han quitado el subsidio y a lo mejor ese hogar sigue teniendo el mismo ingreso. Me refiero porque el tema de los sueldos, o sea, no ha variado. Por eso quiero entender más o menos, o sea, por qué ahora se quita el subsidio. Bien, ahora con el nuevo registro, antes era RAFE, si ustedes se recuerdan, era el régimen de subsidio energético, ahora directamente se modificó este esquema y pasó a llamarse subsidio energético focalizado. Para acceder a ese beneficio establecieron unas pautas socioeconómicas, no tan solo la sumatoria, eso hay que tener en cuenta, la sumatoria de todos los integrantes laboralmente activos mayores de 18 años, en el cual ese ingreso de ese hogar a subsidiar no debe superar las 3 canastas básicas. Ese es el primer punto. El segundo, no puedes tener más de 2 inmuebles a tu nombre, ¿sí? A nombre de que solicitas. Tercero, no pueden tener vehículos por una antigüedad menor a 3 años. Esto muchos pueden haber quedado fuera del beneficio y se puede evidenciar en torno a que automáticamente los que ya estaban registrados, ¿sí? Los que gozaban de beneficios, automáticamente se estudió, pasó con un filtrado para seguir beneficiado de este subsidio, pero no se alteraron las condiciones reales. Puede haber sido que en algún momento de la etapa desde que vos ingresaste hasta la autoridad haya habido o haya sufrido alguna modificación en tu acervo patrimonial que rozaste estas condiciones. Claro. No significa que las tengas. Entonces, automáticamente, desde el Registro Nacional te dejaron afuera. Por eso sugerimos a esas personas que quedaron afuera que ingresen a la página nacional, ¿sí? argentina.org.ar/subsidio y vuelvan a cargar los datos actualizados en esa declaración jurada, que pueden llegar a ser que todavía tengan algunos datos que hayan sufrido desde la base original que se han inscrito los beneficiarios y sea uno de los motivos que hayan quedado afuera. Como asimismo hay un gran conjunto de usuarios que no perciben su tiempo, no lo venían percibiendo y que pueden dar por dos situaciones. Una,
que las condiciones socioeconómicas las alcancen y no sean beneficiados, pero hay un gran número de usuarios que nunca hicieron el trámite de incorporación a los beneficios. Por lo cual solicitamos, recomendamos que lo gestionen y que puedan llegar de alguna manera a ser pasibles de este beneficio, que ya lo dije anteriormente, dista mucho de los precios beneficiados que estaban acostumbrados hasta el consumo de diciembre. Ahora, perdón por la comparación, ¿no? Pero esto que usted acaba de mencionar me suena a lo mismo que hicieron con el tema de las pensiones. O sea, las personas que por ahí les han quitado la pensión injustamente tienen que presentar todos los papeles, hacer toda una cuestión burocrática para que después obviamente quede constatado eso y le devuelvan el beneficio. Pero mientras tanto, ya se lo quitaron. O sea, por eso hago la comparación, porque me parece exactamente lo mismo. Sin lugar a dudas. Lo triste de todo esto, ¿sabe qué es, director? Que lamentablemente hay jubilados que por ahí viven solos en el domicilio. Por ejemplo, la señora con el señor, y ellos lamentablemente no entienden de esta burocracia, de tener que entrar a una página, de tener que ir a buscar un papel, de que se les quite un subsidio, porque dicen, no, son jubilados y la verdad que no merecen el beneficio. La verdad que es una situación muy triste, y más allá de todo eso, también hay una burocracia bastante grande, y hay que decirlo. Sin lugar a duda, y sobre todo, también lo debes decir, Gaby, que nos ataron de manos, porque ya nos quitaron las facultades desde la provincia de poder hacer el diligenciamiento. Al ser un organismo nacional, únicamente permiten el ingreso a ese canal de comunicación. Entonces, cuando antes se gestionaba a través de las distintas entidades de las distribuidoras de cualquier provincia, como así también los entes de control que nos acercábamos, ahora somos meros agentes de acompañamiento y las decisiones ya no las podemos tomar nosotros para incluirlo, sino que ha quedado circunscrito a las autoridades de este registro nacional. Bueno, ahí en este caso está perfecto lo que usted está aclarando, porque para que más o menos la gente entienda que esto directamente viene desde Nación, y ustedes, bueno, lamentablemente quedan limitados, no es como antes que podían tener esta intervención justamente en la provincia, por lo menos. No, y no tan solo intervención indirecta, sino directa, porque también se hacían, si ustedes se recuerdan, podíamos realizar expedientes individuales dentro de las entidades, enviar a la Nación solicitando la incorporación o la errónea inclusión. Ahora nos dejaron afuera. Claro, por eso somos un mero receptor de lo informado, las decisiones que toman en este registro nacional. Por eso justamente, director, hacía la comparación con esto de las pensiones, que también viene de nivel nacional. Sí, seguro. A ver, todo responde, yo creo, a un costo-beneficio. Es una política macroeconómica nacional que fue impartida, tiene su punto de vista, ellos tienen un camino, y bueno, este es el medio que ya lo veníamos anticipando, David. Yo creo que hace más de 3-4 años, cuando comenzó esta carrera de quita subsidio, lo habíamos advertido. Cuidado, que la finalidad es la quita total o siquiera el ínfimo, y el beneficio va a ser ínfimo, como en este caso. Es importante destacar que no tan solo hay un cambio en lo que es el régimen subsidio, sino es una importante disminución a la porcentualidad de subsidio que se realiza desde el gobierno nacional. Tan solo con llevarse a la comparativa de precios que se aplicaba antes a un usuario subsidiado, y con este 50-60% que a lo mejor han oído y dicen, no, es importante, sí, pero lo toman de un valor pleno, ya no hay un precio diferencial. Seguro. Hace 4 años que sacaron las categorías, se la dejaron en una sola, ya dejaron de existir los comerciantes, dejaron de existir tarifa energética, como por ejemplo el alumbrado público, que era diferenciado
en las pymes que era diferenciado, en las pequeñas empresas que era diferenciado, en las tarifas de hospitales, escuelas o instituciones gubernamentales que era diferenciado. Ya en febrero del 2024 unificaron todo a un precio máximo, y así comenzaron los incrementos de kit de subsidio, y se iba el precio unitario de kilowatt iba ascendiendo. Eso responde a la quita paulatina de subsidio. Remo, abrazo grande, querido. Que tengas buen jueves, amigo. José Luis, como siempre, agradecido. Un fuerte abrazo para usted. Y que tengan un Por favor. día. Gracias, doctor. Un abrazo. Bueno, el doctor Remo, hasta luego, querido. Clarísimo. El titular del EUCOP, el doctor Remo Bolognesi, y con este tema que depende de Nación. ¿Sí? Nunca se dijo ninguna pregunta, obviamente que esto depende del gobierno. Además, el gobierno estaba haciendo una especie de subsidio provincial, pero lamentablemente, aunque haga subsidio provincial, si sube el valor de la energía por kilowatt, obviamente Adelara tiene que aplicar. Y eso que todavía en estas boletas, en el caso de la mía, de 70 lucas, hay un pequeño subsidio a la provincia, aún así 70 lucas es una locura. Es el asado, el pan, la lechuga, el tomate y el vino del fin de semana. Bueno, pero vos fíjate, o sea, y por eso hacía esta comparación con el tema de las pensiones, porque hay muchos que por ahí a lo mejor quedan en duda, y por eso ponía justamente el ejemplo este de los jubilados y decía, qué burocracia, porque ellos tienen que hacer, o sea, todo este trámite vos lo tenés que cargar, y esta página es a nivel nacional, o sea, esto depende de Nación.